Saludos a todos y bienvenido en esta segunda semana que vamos a tener este material en psicología social. Espero que le agrade bastante en esta semana. Y como ya estamos desarrollando los diferentes temas de la materia, en esta parte vamos a hablar de varios puntos. En primera instancia, ¿qué es percepción social? La percepción social, como su concepto se lo puse aquí brevemente, es el proceso o procesos a través de los cuales pretendemos conocer y comprender las personas. Estudio de las influencias sociales sobre la percepción de los objetos no sociales. Es decir, es el proceso a través de los cuales pretendemos conocer y comprender. Es decir, cuando tenemos una percepción social, es la forma que vemos ciertas cosas en el medio social que nos estemos moviendo. También otras definiciones que podemos decir, aquí tenemos que se entiende por percepción social, el proceso por el cual las personas interpretan cierta realidad social. En otros términos, se refiere a cómo percibimos a los demás y de qué manera interactuamos a su comportamiento, como anteriormente lo dije. La idea de la percepción es aplicable a las relaciones sociales, porque en realidad si nosotros nos relacionamos con ciertas personas, pues sabremos decir cómo percibimos, qué sentimos de esa persona. La percepción es uno de los temas clásicos, ¿verdad?, de la psicología. En este sentido, la psicología de los principios del año 20 se centró en el estudio de las leyes que determinan nuestra percepción sensorial. Con el paso del tiempo, algunos psicólogos observaron que dichas leyes se pueden aplicar a la esfera social, que es lo que nosotros ya van a conocer más adelante sobre cuando hay una distorsión social. Pero en esta parte es la forma en que vemos cierto medio social en donde nos movamos. Algunos tipos, tradicionalmente los campos de investigación relacionados con la percepción están organizados según los sentidos clásicos, es decir, están relacionados con los 5 sentidos, es decir, la visión, la audición, el tacto, el olfato y el gusto, que son los 5 sentidos. Sin embargo, en la lista completa de sentidos relacionados con la percepción es mucho más amplia porque hay muchos. Por ejemplo, aquí tenemos la visual, la percepción visual, que es de la vista, ¿verdad? La percepción espacial, de las 3 dimensiones de la realidad externa, la forma en que vemos imágenes de ciertas formas, la olfativa, que es del olfato, ¿verdad?, de la nariz, ¿verdad?, lo que percibimos con el olfato, la auditiva con el oído, la senestésica, ¿verdad?, es la parte interna de los órganos, la percepción táctil, que es la misma que la kinestésica, que también la vamos a conocer, la percepción térmica, de las variaciones de la temperatura. En esta parte es cómo percibimos el calor, el frío, etcétera, etcétera. La percepción de dolor, entonces son estímulos, ¿verdad?, que entran por los diferentes áreas. También podemos decir cuando sentimos dolor y cuando no. La percepción gustativa, que es la del gusto. La quimioestesia, que es de los sabores, también del gusto, muy parecida. La percepción del equilibrio, la sinestesia de los movimientos de los músculos y tendones. Son algunos tipos, ¿verdad? También aquí tenemos otro, la táctil, que ya la mencionamos, la térmica, la de percepción, la gustativa, la quimioestesia. Ya esa la mencionamos de nuevo. Delimitación del término, de dónde viene el comportamiento de la especie, es estudiado por la etiología, que forman parte tanto de la biología como de la psicología experimental. En la psicología se hace una distinción importante entre conducta y cognición, por eso nosotros hacemos esta relación que hay en lo que es la percepción. También en las ciencias sociales se habla bastante sobre este término, porque depende mucho de la forma de la psicológica o los valores psicológicos que vayamos a tener, la genética, la cultura, lo sociológico y lo económico que también nosotros percibamos. El comportamiento y la conducta, ¿verdad?, que es uno de los más importantes para que la persona pueda decir cómo ve a las demás personas en sí. Por eso es importante esta parte. La conducta, ¿verdad?, en el habla común, no en el discurso científico. El término comportamiento, que es lo mismo que conducta, tiene una connotación definitoria a una persona, incluso a un grupo social,
como suma de personas, se le define y clasifica por sus comportamientos, quizás más que por sus ideas. Y esto ya sirve para fijar las expectativas al respecto. El conjunto de los patrones de comportamiento más prototipo y estable de una persona sería el núcleo de lo que usualmente se denomina como personalidad, que es lo que andamos buscando. ¿Por qué la conducta? Porque en realidad, dependiendo cómo sea también la conducta de una persona, así podemos percibir la demás. Factores que influyen en la percepción. Hay que tener presente que toda percepción es percepción de la realidad objetiva, es decir, ni comprendida con exactitud sin tener en cuenta la relación de los factores que intervienen en ella. Es decir, factores funcionales vienen siendo las condiciones o características personales que poseen un individuo que se percibe. Dentro de los funcionales están la actitud, el comportamiento, entre otras también que podríamos mencionar que están, porque son funcionales. La experiencia, ¿verdad? Que habla mucho de la parte de experiencia. Ustedes saben que dependiendo de la experiencia de la persona, sí tenemos una percepción, la cultura, dependiendo del tipo de cultura que vayamos a tener, pues usted venga, pues así también va a percibir lo demás. Pueden que hay culturas que ven las cosas de una forma y nosotros de otra, los motivos también, personas que quizás sienten rencor hacia los demás, pero puede que sientan cierto motivo de rivalidad hacia los demás y quizás la ven de un tipo de percepción diferente. Y la capacidad mental, que significa la cordura que tenga el individuo para ver las cosas. Todo eso hay que tenerlo claro. Significado de la percepción. ¿Qué es percepción? Percepción es la acción y efecto de percibir. En este sentido, el término percepción hace alusión a las impresiones que pueda percibir un individuo de un objeto a través de los sentidos, que ya hablamos de la vista, tacto, auditivo y el gusto. Por otro lado, también la percepción es el conocimiento, la comprensión de una idea que nosotros podamos tener. Así que ojo con esa parte. Ya en esta parte de la percepción, y retrocedo un poquito más para que podamos entender esta parte, también la percepción es vista de diferentes formas porque nos ayuda a nosotros poder tener una cultura más significativa en lo que es la habilidad humana y ya tener un buen concepto con lo que cada uno de nosotros vayamos a realizar en la vida. La percepción también comenzó a ser estudiada en lo que fue el año 19 y es el primer proceso cognitivo en el cual el individuo o animal capta la información proveniente del exterior y lleva a los sistemas sensoriales, que es el cerebro, quien se encarga de formar las conexiones con las neuronas para así decidir si es o no de cierta forma. Así que ojo con esa parte, con ese punto y puntualizar bastante esa parte. Hasta aquí es el tema de la percepción, segunda actividad que vamos a realizar en esta semana. Espero que les haya gustado, tomen nota y a llenar su cuestionario. Feliz resto de la semana.